Mira, vamos con el juez Collado Schwartz, que también lo tenemos con nosotros hoy. Juez, saludos, buenas tardes, vuestro honor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jay. Espero que a tu mamá se ponga bien. Nuestro abrazo solidario desde acá. Ok. La verdad, yo entiendo el argumento. Le dieron aumento de sueldo a los fiscales. Hay, obviamente, muchos jueces que hacen el trabajo, que están fajados y cobran incluso ahora menos que algunos fiscales. Yo sé lo que vas a decir, ¿verdad? Y pudiéramos hablar de eso, especialmente los jueces municipales, que tienen que estar on call toda la madrugada, en los casos, ¿verdad? Continuamente, casos criminales que llegan a 2 de la mañana, hay que arrancar a trabajar, hay de todo. Yo entiendo eso. La pregunta es, ¿pudiéramos atar un aumento de sueldo a productividad de alguna manera o no hay forma de hacer eso? Porque es que dar aumentos de sueldo por dar aumentos de sueldo no necesariamente funciona para la calidad del servicio. Y no hablando de nadie en específico, hablando de una cuestión sistémica. Es que eso es un asunto ya de legislación, ya en cuanto al salario de los jueces. Está en la ley de la judicatura por mandato de la Constitución. Esto no es un asunto de que podamos decir de mañana en adelante vamos a pagarle a los jueces de acuerdo a la productividad que tienen. Pero no pudiéramos hacer de alguna forma, qué sé yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Jueces que tengan tantos casos o más, pues, o resuelvan tantos casos o más, o tengan tantos casos ante su despacho o más, pues van a cobrar tanto, y jueces que no, pues menos, etcétera, ¿no? Porque es que lo que pasa es que le planteo esto porque yo sé que hay jueces muy productivos, muy trabajadores, al igual que como en toda profesión, hay gente que trabaja mucho y gente que trabaja menos. ¿Debemos premiarlos a todos por igual o debe haber alguna manera, alguna forma distintiva? Jay, en este gobierno, en nuestro sistema de gobierno, al empleado se le paga por la labor rendida. Estamos poniendo entonces de que se le va a pagar a un funcionario cuya labor es impartir justicia de acuerdo a la cantidad de casos que resuelva. Eso tiene otros problemas underlying, en el sentido de el caso va a estar bien resuelto porque estaba resolviendo los casos de una manera apresurada para poder entonces terminar su carga de trabajo y poder cobrar de acuerdo al criterio de productividad que se le va a requerir entonces para poder cobrar su salario. Obviamente ese argumento, en caso de que no tuviéramos una judicatura bien experimentada y con mucho conocimiento, que usted sabe que hay muchos que ese no es el caso, así que uno esperaría, ¿verdad?, que eso no ocurriera, ¿verdad?, que la gente no haga, que imparta justicia, no a base del criterio salarial, sino a base del criterio de lo que es la justicia, ¿no? Es que ahí reside la independencia judicial, por eso entonces que nuestro criterio no va a estar movido por estas incógnitas o estas variables. Nuestro salario está designado en la ley de tal forma, nuestro término es a tantos años de servicio y no se supone que tengamos las presiones que conllevarían esos otros mecanismos, ya sea de salario o de riesgo de perder la pensión, que ya no tenemos la pensión como estaba antes en ese aspecto, o riesgo de perder el trabajo de esa forma por una presión indebida por haber tomado alguna decisión. Ok, pero juez presidente, usted como presidente de la asociación, obviamente, de jueces en Puerto Rico, no, o sea, no hay ningún mecanismo que no sea, bueno, el salario de juez tanto a tanto y, pues, o sea, no hay forma de distinguir al que sí trabaje del que no trabaje, no hay forma de hacer de estipular o establecer este criterio para tal sueldo, este criterio para este otro sueldo, este. Y mi contestación a esa es, eso depende de las ramas políticas de gobierno, que están encargadas de determinar cuál es la remuneración de los jueces en el Poder Judicial. Ok, ¿cuál sería un salario razonable, vuestro honor, que usted entienda que debe ser un juez municipal, un juez superior, un juez apelativo, un juez del Supremo? Números específicos ahora mismo de mi cabeza no puedo decirle exactamente. Sí le puedo decir que hemos hecho cómputo simplemente actualizando el salario del 2003 ajustado por la inflación y el valor presente de lo que corresponde en el 2022. Pero esos son números que hemos efectuado nosotros, no es hablando de aumento ni de nada, simplemente estamos contentos con que se haya firmado la legislación que el gobernador firmó el día de ayer, porque fíjese, una de las razones por la que nunca en estos últimos 20 años se había tocado el tema del aumento salarial de los jueces es que está la ley del Departamento de Justicia
atada al sueldo del juez superior para propósitos de establecer cuáles son los salarios de los funcionarios del Departamento de Justicia. Eso, con la firma de la legislación ayer, ha dejado de existir. Así Sí, que si no, se enmienda el salario de los yo jueces, es para los jueces. creo que el país sabe que, las cosas están caras, ¿verdad? El país está bien caro. La situación económica está precaria y honestamente la inflación, ha hecho que ir a un restaurante se convierta en un acto prohibitivo. Y esa es la verdad y todos lo vivimos. Así que yo no creo que nadie se oponga a que se pongan los sueldos acorde, ¿no?, con eso. La pregunta sería, o el planteamiento para mí es lo mismo que dije con los fiscales, ¿cómo vamos a lograr distinguir entre quienes entraron por razones políticas y no hacen necesariamente el trabajo, a quienes entraron por razones políticas o no, pero que sí hacen el trabajo? ¿Hay algún mecanismo? Y eso es lo que yo honestamente no tengo una respuesta para eso, pero sí me parece que subir sueldos por subir, pues no necesariamente es lo mejor para fines del impartimiento de la justicia y para ver la calidad del trabajo tanto de fiscales, jueces o cualquier otro funcionario público. Estoy de acuerdo, no es subir por subir, es simplemente atemperar. Con eso hasta se abre una puerta en la discusión, atemperar lo que en el 2003 se identificó como un salario razonable para los jueces, atemperarlo en 2022. Hay una crisis, y termino, ¿hay alguna crisis de renuncia de jueces o de retiro? Presumo que de retiro sí, por el momento cuando hubo un montón de retiro de jueces. Uh-huh. Lo hay, esto existe, porque se planteó que esa fue la razón para aumentar el de los fiscales. Bueno, existió cuando se retiraron muchos jueces que cualificaban para el retiro anterior y pues tenían que tomar una decisión de entrar al sistema de retiro antes de que entrara en vigor el plan de ajuste. Ya. Pero definitivamente ahora crea una situación difícil para la judicatura de que hay funcionarios que habían sido fiscales en el pasado que solicitaron la judicatura y de momento posiblemente cuando eran fiscales ganaban más de lo que ganaban como... Sí, ganarían más ahora como fiscales y como jueces. Pues, Tonel, muchas gracias. Me tengo que ir. Lo agradezco. Sé que está atendiendo un asunto familiar, así que adelante. Muchas gracias. Pues, Tonel. Muy buenas tardes. Igualmente. Y gracias por sacar estos minutos para hablar con nosotros.